La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Lo haremos por medio del evangelista Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no irrites ni tampoco intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este texto del Evangelio según San Mateo, que ahora se nos está presentando en la liturgia, vamos a reflexionar dos ideas. La primera idea es la de no tenerle miedo a ser evaluado, criticado, juzgado por los demás. Qué importante, qué necesario, es urgente, es hasta terapéutico someternos a una revisión de vida. ¿Por qué tener miedo para someterse a las evaluaciones? ¿Por qué tenerle miedo el someternos a la crítica, al juicio de los demás? Es sumamente necesario. Esto es sumamente saludable para nosotros y para los demás. Para los demás, porque les permite actuar en libertad para decir lo que sienten y lo que piensan. Y para usted o para mí es saludable porque a veces creemos que estamos haciendo bien, suponemos, nos imaginamos, y a veces solamente son imaginaciones y suposiciones que los demás
las están viendo totalmente distintas, diferentes. Es necesario para poder caminar en armonía, para poder caminar con certeza, para poder caminar con objetividad, el someternos, el estar siempre pidiendo el ser evaluados. ¿Por qué tener miedo un padre de familia a ser evaluado por sus hijos? ¿Por qué el esposo tener miedo de ser evaluado por su esposa? ¿Por qué la esposa tener miedo que la evalúe su esposo? ¿Por qué los hijos tener miedo que los evalúen, que los examinen sus padres? ¿Por qué tener miedo en la iglesia que los laicos examinen, evalúen al obispo? ¿Por qué no evaluar al sacerdote? ¿Por qué no evaluar al líder? ¿Por qué no examinar al coordinador, a la coordinadora, a la persona que está siendo referente, a la persona que está guiando, a la persona que está coordinando? Si Jesús mismo lo hizo, si Jesús mismo lo pide, si Jesús mismo se somete, ¿por qué no usted? ¿Por qué no yo? ¿Por qué tener miedo? Si los demás también tienen derecho a equivocarse, si los demás también tienen derecho a expresar su palabra, su opinión, a decir lo que piensan. Y aunque el juicio de ellos sea equivocado, es necesario escucharlo. Aunque usted y yo estemos en la verdad, estemos en lo justo, estemos en lo correcto, es necesario ser evaluados. Es que la evaluación no es cuando usted y yo estamos errando. La evaluación, el examen, la crítica tiene que ser no necesariamente para corregir cosas negativas, sino para ser más propositivos, sino para perfeccionar, sino para mejorar, sino para trascender el bien también que se está haciendo. No tengamos miedo a la evaluación. Yo diría, si es más de trabajo de la iglesia, de la parroquia, de la comunidad, de la diócesis, tendrían que ser no menos de 2 al año como mínimo, para saber si estamos caminando en lo correcto, en lo verdadero, si los demás están comprendiendo, entendiendo, si tú te estás dando a entender, a comprender ante los demás como líder, como jefe, como coordinador, como director, como presidente. Es necesario que te sometas a la evaluación, a la crítica, que te sometas entonces a la vista y al sentir y pensar de los otros. Mientras tanto, por otra parte, el texto del Evangelio nos está presentando el sentido de autenticidad, de originalidad, de veracidad de nuestra Madre Iglesia, cuando nos está presentando entonces la transmisión del poder, de la autoridad de la Iglesia que Cristo quiso entregar a Pedro. Pedro a Lino, Lino a Cleto, Cleto a Clemente, Clemente a Sixto, Sixto a Evaristo, Evaristo a Cornelio, y así hasta más de 260 papas que han venido en la sucesión apostólica en la iglesia. Solamente la iglesia católica tiene este registro. Solamente la iglesia católica puede decir que tiene ahora el hilo conductor de Cristo hasta el día de hoy. Ninguna iglesia cristiana puede arrojarse esa autoridad, esa autenticidad, esta veracidad, porque la secta más antigua, la iglesia histórica más antigua, anda por los 1000 años, por los 800 años, por los 500 años, mientras tu iglesia y la mía, la iglesia cristiana católica, parte desde el mismo mandato de Cristo a Pedro. Es una dicha. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué desviar la atención de la autoridad, de la autenticidad, de la originalidad de nuestra iglesia? Te invito pues a amar la iglesia, a perseverar en ella y a servir por amor a Dios en ella. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.